Buenas noches, Inge. Buenas noches, Elizabeth, ¿qué tal? Bienvenida. Dicen, toca prender las cámaras. Sí, es parte de las reglas que vamos a tener en esta clase. Ay, ay, ay. Que recién voy a comer, estaba en la otra clase, iba a comer, pero toca dar examen. Pues buen provecho, sana envidia. Las otras compañeras creo que no saben que hoy día toca lenguaje. ¿No saben pedir qué? ¿Cámara? Creo, creo que no saben que toca lenguaje. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ya les voy a escribir. Bueno, por favor, vamos a esperarles acá un poquito. Buenas noches a todos quienes se van sumando. María Jefferson, buenas noches. Me alegra que María haya prendido su cámara. Joel, por favor, te voy a pedir lo mismo. Igualmente, Karina. Ya vamos a dar algunas indicaciones generales de este curso, de esta clase. Se siguen sumando y vamos a darle chance a que tengamos un poco más de quórum para poder comenzar todos, ¿ok? Y luego sí, empezamos. Vamos a darles 5 minutitos más a todos a que ingresen. Mientras tanto, quienes ya están acá pueden, no sé, disponer de esos 5 minutos, tal vez refrescarse un poco, en fin, comer algo. Y de ahí comenzamos en 5 minutos, ¿ya? Está bien, profe, gracias. Con gusto, Karina. Mientras tanto, como les digo, y quienes me van escuchando, se siguen sumando los compañeros acá a la clase. Por si acaso, esta clase va a ser con cámaras prendidas, así que tienen igual 5 minutos para prepararse, para arreglar el estudio, en fin, ¿ok? A la final es lo de menos, no se preocupen, pero les comento esta situación que vamos a tener en clase junto con otras disposiciones generales que ya voy a dar en un momento. Y quienes puedan ayudarme haciendo el favor de comunicarse con los demás compañeros para decir que ya estamos en las clases y que te conecten, pues les agradezco bastante.
A todos los que se van sumando a clases, bienvenidos. Estamos esperando que los compañeros también puedan sumarse o más personas a la clase y luego arrancamos en 2 minutos. ¿Ok? Bueno, chicos. Estamos listos, creo yo, para comenzar. Quienes estén acá, en buena hora. Y quienes no, no saben de lo que se pierden. ¿Ok? No saben de lo que se pierden, no saben lo que tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y gracias por estar acá presentes. Yo sé que el horario a veces no ayuda mucho como para poder venir a clase, para poder asistir, pero les recuerdo que este es un compromiso que ustedes mismos han adquirido para poder prepararse, para poder estudiar, para poder adquirir nuevos conocimientos y eso es bueno, me alegra mucho el poder conocerlos. Qué pena que no vayamos a tener tanto tiempo como para poder intercambiar muchos más conocimientos, ideas, pensamientos, en fin, muchas cosas por las 3 semanas que tenemos de clase, lo que nos obliga inclusive a correr un poquito con el tema de la materia, pero vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible, pero eso sí también a su vez lo más entretenido posible, ¿ok? Me presento, antes que nada, ¿ok? Luego los voy a conocer a cada uno de ustedes y vamos a dar en 2 partes de esta primera clase, ¿sí? En primer lugar, unas ciertas indicaciones de cómo vamos a manejar este módulo, esta materia, que personalmente les digo me encanta, ¿sí? Y la segunda parte, pues ya vamos a empezar a revisar un poquito de materia, porque como les digo, no podemos perder mucho tiempo y tenemos que ir avanzando con algunas cosas del PEA, ¿ok? A ver, entonces, en primer lugar, como les decía, me presento, ¿sí? Mi nombre es Diego Andrés Jarrín. Eh, Mi profesión es ingeniero comercial, ¿sí? Soy ingeniero en marketing, con especialidad en marketing. Tengo una maestría en marketing digital. Mi carrera profesional, ¿sí? La he desarrollado en diferentes lugares, pero principalmente volcado a 2 ramas en particular. La primera, digamos, marketing y ventas, ¿sí? Por un lado. Pero por otra parte, gran parte de mi carrera profesional, yo 20 años he trabajado en radio, ¿sí? En la parte de comunicación. Así que por eso es que les digo que esta materia de expresión oral y escrita me apasiona, me encanta, ¿ya? Es algo que me apasiona enseñar, me apasiona este mundo de la comunicación. Y de hecho ya les voy a preguntar a todos ustedes más o menos qué expectativas tienen sobre esta clase, porque vamos a ver si estamos alineados con lo que vamos a dar en la materia y con lo que ustedes esperan, ¿ok? Eso en cuanto a mi profesión, en cuanto a mi carrera, actualmente me desenvuelvo igualmente en estas 2 áreas, sigo vinculado a los dos campos hasta la actualidad y esperemos que por mucho tiempo más, ¿ok? Dicto clases ya desde hace algunos años atrás, ¿sí? También me encanta, me gusta muchísimo poder compartir con ustedes y mis clases me gusta hacerlas muy dinámicas, ¿sí? Este tipo de clases, por ejemplo, expresión oral y escrita,
Puede sonar a muy teórica, ¿ya? Puede sonar a muy teórica, puede sonar a compartir ideas y conceptos y definiciones y cosas por el estilo, pero trato de hacerla muy práctica con ejemplos y sobre todo con la participación de todos y cada uno de ustedes, ¿ok? ¿A qué me refiero con la participación? No solamente que ustedes intervengan en clase, sino que aporten con sus ideas, con sus criterios, con sus pensamientos. Aquí no hay esa, ¿cómo les digo? Esa rigidez como para yo dictar clases, yo hablo, ustedes se callan y escuchan. Al contrario, cruzamos todo el tiempo ideas, si levantan la mano bien, si no, pues me interrumpen en cualquier momento y yo les puedo dar la palabra a menos que tenga que terminar alguna idea y continuamos conversando porque eso es justamente comunicación, ¿ya? Esa es la comunicación. Así que eso por un lado. Por otra parte, obviamente que ustedes con sus participaciones acá en clase van a gozar, digamos, de algún beneficio extra en la parte de las notas, de los puntajes, de las calificaciones, sí, para que no tengan ningún problema. A pesar de que, estoy sincero, no me preocupa tanto que ustedes vayan a aprobar o no la materia, porque en realidad es una clase, es una materia, es un módulo que ustedes tienen que aprobar porque es básico conocer el tema de expresión oral y comunicación. ¿Ok? Así que eso por una parte. Por otra parte, me gustaría dar algunas indicaciones de la clase, ¿sí? De cómo vamos a llevar este curso, de cómo me gusta llevar a mí mis clases, como les decía, muy dinámico, muy práctico. Principalmente en esta clase, porque doy algunas otras dos materias también acá en mi instituto, pero principalmente esta clase me gusta tener a todos, o la mayoría obviamente presentes, ¿sí? A esta hora creo que la mayoría ya se encuentra en casa, ya puede llegar a casa, ya tenemos el tiempo suficiente como para poder sentarnos frente a la computadora, algunos no sé si en el teléfono, pero poder estar tranquilos en casa y poder atender a clase y por ende prender la cámara, ¿ok? Parte de la comunicación es justamente esto, poder mirarnos, vernos a la cara y comunicarnos de esta manera, ¿ok? Así que una condicionante en esta clase es prender la cámara, a menos que, evidentemente, nos encontremos en algún lugar en el que no podamos encender la cámara, pero sí me gustaría que esto sea justificado. Una vez, dos veces, tres veces, el resto me gustaría que la cámara siempre esté encendida. Me gustaría verles a todos, conocerles. Como les decía, cuando tenemos más tiempo en clases más de más semanas, trato de interactuar más con todos. Y de hecho, a veces recuerdo mucho los rostros cuando nos vemos fuera del instituto. ¿Ok? Eso por otra parte. Y en cuanto a indicaciones del curso en general, para pasar a ustedes con algunas preguntas que puedan tener, indicaciones generales del curso. A ver, nosotros vamos a comenzar clases siempre a las 7:30, yo voy a estar conectado ya, pero al igual que el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener 10 minutitos para que ustedes puedan conectarse. ¿Qué significa 10 minutos? Ojo a esto, por favor. Los 10 minutos significan no que ustedes tienen que ingresar 7:40, ¿ya? Ustedes pueden ingresar 7:30 y hacemos lo mismo que hoy día. Esperamos a que los demás se conecten hasta las 7:40 para poder empezar clases. Pero pasado las 7:40, automáticamente quienes sigan ingresando tendrán retraso, ¿ya? Porque obviamente yo les estoy dando estos 10 minutos para que se puedan conectar, ¿sí? Dependiendo del tema que veamos, hay algunos días que son temas bastante extensos, muy largos, muy metódicos, muy teóricos, tendremos algún receso en medio de la clase, caso contrario, pues nos vamos de largo. Tomo en cuenta las asistencias, por supuesto que sí, ¿ya? De hecho, hoy día acabo ya de registrar a algunos de ustedes en la lista. Obviamente que eso ustedes ya conocen, el tema de faltas es un medidor para que ustedes puedan aprobar o no la materia, al igual que las notas y las pruebas. ¿Cómo vamos a manejar nosotros? Tenemos 4 unidades en el PEA, ¿sí? Vamos a revisar las 4 unidades en 3 semanas y lo vamos a hacer muy rápido, ¿sí? Muy conciso. Por ende, cualquier pregunta que ustedes tengan durante las clases, por favor me la hacen saber enseguida para poder aclarar cualquier concepto, porque dentro de las clases vamos a manejarlas en de tres formas. La aprobación de la materia me refiero. La primera va a ser con deberes, ¿sí? Deberes que vamos a enviar para que ustedes puedan ir desarrollando mucho las capacidades que vamos a ir viendo acá en clases. Número dos, las pruebas, ¿sí? Pruebas que tendremos de cada unidad, son 4 unidades, 4 pruebas, y vamos a tener una exposición, ¿ok? De cada uno de ustedes, por ende vamos a tratar de ajustar el tiempo para que nos alcance. Tomen en cuenta que la próxima semana hay feriado, así que lunes y martes no tenemos clases, así que se nos acorta aún más el tiempo y por ende
tenemos que revisar toda la materia lo más rápido posible. Si es que voy corriendo en algún tema, igualmente me lo hacen saber. Si necesitan más explicación, de todas formas lo vamos corrigiendo. Hecho, tendrán que revisar igualmente la plataforma, porque ahí voy a subir igual alguna gamificación para que ustedes puedan realizarla como deber, como tarea. Eh, Mucho ojo con las tareas, con los deberes que yo envío. Eh, Sobre todo con el tema del uso de la inteligencia artificial, del chat GPT, ¿ok? Me gusta que las tareas que las hagan ustedes, ¿sí? Por si acaso. Reviso que sea original, ¿sí? Que sea texto propio, así que mucho cuidado con eso. Trato de no excederme tampoco en tareas, pero sí vamos a manejar este tema de esa manera, ¿ok? Generalmente las tareas, y eso es algo que me tengo que poner de acuerdo con ustedes, yo soy bastante flexible en esto, ya me van a contar, pero las tareas y deberes, por lo general, tareas las hacemos durante la semana y las pruebas el fin de semana, ¿ok? Les dejo sábado, domingo para que puedan aprovechar el tiempo y poder hacer las pruebas, pero los deberes sí entre semana para poder tener el tiempo inclusive de poder corregirlos. Si están de acuerdo con esa metodología, lo hacemos así. ¿Por qué les digo que hago esto? Porque entre semanas ustedes no se preocupan de estudios de las pruebas ni nada por el estilo, sino solamente el fin de semana. Y viceversa, o sea, el fin de semana, en cambio, no se preocupan por hacer deberes, sino solamente de las pruebas, ¿ok? Tienen un poco más de tiempo para poder revisar la materia, que a veces es un poco más tedioso. Sí, Karina, cuéntame. Mm, profe, solo una preguntita. Lo que pasa es que nosotros tomamos una materia antes de la suya, entonces también tenemos deberes. Entonces, no sé si pueda, o sea, no le digo que no nos mande, Ah, sino que por bueno. favor nos dé algunos días para poderlo realizar bien, si no, vamos a estar ahí preocupados de no hacer el uno o el otro. Eso Ok, nada más. Muchas gracias. no hay problema, más bien buena hora tu observación, gracias por decirme. A ver, parte de la explicación es esa, yo los deberes no mando de un día para el otro, ¿sí? Entonces sí tienen sus 4 o 5 días para poder hacerlos, ¿ya? Lo que sí les pido, por favor, es que podamos cumplir con las tareas a tiempo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben perfectamente y conocen ya el reglamento. Ustedes están en primer semestre, ¿no? Primer nivel, o ya están, primer nivel, ¿no? ¿Todos de primer nivel? Ya, Sí. Sí, ok. sí, sino que estamos no sé si, bueno, María es de marketing, los demás somos de Ok. administración, no sé si alguien más de algún otro. No me acuerdo. Sí, obvio. Eso también es importante. María, Medio ¿tienes ambiente tema? también creo que También hay de estamos. medio ambiente. Ah, ok. Bueno, ya les voy a consultar esto porque sí es importante esta información también para mí, el rato de pasar las notas. Pero bueno, les decía que esto de las tareas sí yo envío con anticipación, con antelación, por lo menos 3, 4, 5 días para que puedan hacer la tarea, pero sí les pido que por favor en la medida de lo que sea posible con ese tiempo, ustedes puedan cumplir con las tareas, no se atrasen, para no estar después que justificando la tarea, que la calificación no va sobre el 100%, sino sobre el 80%, que me justifico con el coordinador, que me tiene que avisar a mí para habilitar esta plataforma, que, o sea, pasa mucho tiempo y realmente a veces es de gana, ¿ok? Entonces tratemos de evitarnos de ese proceso. Estoy aquí para ayudarles en lo que pueda, ¿sí? Mis manos están acá para poder apoyarles en todo lo que me sea posible. Y sobre todo quiero que se queden con una idea desde ahora hasta el final, y es que mi intención no es mandarles deberes, no es pruebas, no es bombarles de muchas cosas, pero sí que se lleven de esta clase algunas cosas interesantes e importantes porque me parece que ustedes, como cualquier otra persona que ya a su edad, entrando ya en la vida profesional, o sea, tenemos que hablar ya entre profesionales y no es posible que muchas personas al día de hoy no podamos todavía expresarnos correctamente de manera oral o escrita y eso es algo que sí quisiera que ustedes puedan desarrollar. No les voy a enseñar aquí a leer o a escribir, eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Pero sí voy a tratar de que esas cualidades, esas capacidades que tienen, las puedan mejorar, ¿ok? Así que ojalá podamos ver un cambio y ustedes sientan sobre todo un cambio desde aquí hasta el final cuando terminemos el próximo 14 de marzo. ¿Hecho? Listo. Dicho esto, preguntas ahora sí de parte de ustedes. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna otra consulta? ¿Qué clase tienen antes de esta? ¿Qué Más materia? feo. Administración, Administración. pero con el ingeniero Javier. Administración. Ya, ok. ¿Qué tal? Ujú. ¿Pesadito? O sea, no el ingeniero, por si acaso la materia. Las dos cosas. Las Las dos dos cosas. cosas. Está siendo grabado esto por si acaso. Sí, la verdad, yo sí me estreso mucho con la materia, ¿para qué? Incluso Sí, traigo, mire, una bolsita en la espalda porque sí estoy wow. súper estresada. Wow, wow, wow.
Bueno, vamos a tratar entonces de que esta materia sea para todos ustedes relajante, ¿ok? Divertida, entretenida, algo que les guste, más bien venir a clase, porque como les dije antes, a mí me encanta, sí, me fascina. Esto yo lo hago, esta materia sobre todo es una pasión, ¿ok? Y dirán, ¿por qué le apasiona tanto? Porque, bueno, ustedes no han estado, no creo que se dirijan, y ya voy a preguntarles si se van a encaminar por el lado de la comunicación, que no sé si sea el caso, pero es un mundo realmente muy bonito. Entonces, por eso es que esto me llama mucha atención y personalmente me apasiona. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, preguntas, chicos? ¿Consultas? Buenas noches, Inge. Por mi parte Hola. no tengo dudas. ¿Qué cosa? Perdón, no te escuché. Digo que por mi parte no tengo dudas ni preguntas. Ok. Thank you, gracias, mi querida Mayerly. A ver, Mayerly, justamente no te había puesto en lista. Ahora sí. Ya. Profe, yo entré tarde. Tal vez me puedo poner en la lista. Ah, sí, cómo no. Gabriela. Ok. Y por Disculpe. favor, Caína. No sé, Caína, el apellido de Caína, que tengo acá también conectada. Vargas. Vargas. Karina Vargas, buenas noches. Buenas noches, ok. Déjenme pongo de una vez en lista, si no después me olvido. Y como están bastantes, la verdad es que sí se me va a olvidar. A ver, denme un segundo. Ana Gabriela Castillo, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ok. Y Karina Vargas. Perfecto. Ahí estamos. Ok. Listo, chicos. Bueno, el día de hoy entonces arrancamos con la clase. Mi primera tarea como profesor, ¿sí? Es consultarles a ustedes algo así rapidito, vamos a hacerlo en realidad. Y es, quiero ir con cada uno de ustedes, que por favor, ustedes ya se conocen entre sí, pero yo no los conozco, así que por favor, breve introducción, cada uno, cada una, en este caso. Me van a contar su nombre, la carrera a la que pertenecen, ¿sí? Para ir acá tomando nota de una vez, eso necesito. Y me van a contar qué expectativas tienen de este curso, ¿sí? No hablemos de curso, de esta materia, ¿ok? Así que, por cierto, antes de que me olvide, esto es importante. En el tema de la participación en clase, ¿ya? Al igual que lo hago ahora, yo voy a hacer preguntas, voy a hacerles consultas y voy a hacer como que todos me escuchan y todos están interesados en lo que digo, ¿ok? Y por ende, espero que cuando yo haga una pregunta abierta, ¿sí? Cualquiera de ustedes, chicos, chicas, me respondan. Levantan la mano o simplemente habilitan el micrófono y me responden. Si es que no tengo voluntarios, empiezo a preguntar. ¿Ok? Entonces, ahí la típica de no le regreso a ver para ver si no me toma en cuenta o me hago loco para ver si no me pregunta a mí. Y justo a ese es el que le cae la pregunta. ¿Ok? Así que preferible que ustedes mismos o ustedes mismos puedan responder. Así que empiezo a ver quién quiere empezar, quién se quiere presentar, nombre, apellidos, la carrera a la que pertenecen y me cuentan qué expectativas tienen, que quieren aprender, que esperan aprender en esta materia. Arranquen. No todos a la vez, por favor. De uno en uno. Ya, yo empiezo. Ya, ok, Karina, gracias. A ver. A ver, es que siempre empiezo yo. Ya, No sé tomen por qué me lo confianza, suponía. compañeritos. Ok. Ya, a ver. Bueno, mi nombre es Karina Hernández y ya llevamos con los compañeros un tiempito. Bueno, A ver, ¿qué me dijo? Ya, la carrera. Yo sigo administración en la modalidad nocturna a distancia. ok. Las expectativas del lenguaje y comunicación, pues básicamente es poder, en mi caso, redactar mejor, comunicarme mejor mediante correo los informes que debo hacer en el trabajo Ya. y en la parte de la exposición igual mejorar, porque con la materia que tenemos temprano sí he tenido problemas. Yo pensé que no, pues sí. O sea, me di cuenta que cuando no conozco del tema, no conozco bien o me falta revisar o no estoy muy segura, pues no me sale muy bien la exposición. Entonces espero mejorar todo eso. Perfecto. Ok, Karina, esperemos que podamos ayudarte con estos temas. Muchísimas gracias. Next, siguiente. Buenas noches, Hola, ingeniero. Mi María. nombre es Mayerly Bustamante. Sigo la carrera Administración Modalidad Nocturna. ¿Sí? Eh, bueno, mi expectativa es poder comunicarme mejor con las personas, igual poder redactar de mejor manera las conversaciones. Gracias. ¿Sí? Ok. Listo, gracias, Mayerly.
¿Quién más? ¿Quién sigue? Yo, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Miki? Hola, ¿qué tal? Ya, Bueno, me comienza. presento. Mi nombre es Nicole Andrade. Yo estudio Administración de Empresas y mi expectativa de este curso es poder expresarme mejor oralmente porque mi trabajo sí requiere que yo me comunique con los colaboradores. ¿En qué trabajas, Miki? Yo trabajo en Corporación Favorita. Ok, listo. Perfecto. Gracias, Miki. Ok. ¿Quién más? Buenas noches, profesor. Hola, Gaby. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Castillo. Mi carrera es Administración de Empresa. Realmente en la materia no tengo muchas expectativas, pero ahora que mis compañeras hablan, se me ocurre la expectativa de aprender a manejarme mejor en el lenguaje, porque obviamente en mi trabajo yo soy dermoconsejera en una tienda, entonces siempre estoy en contacto con los clientes, entonces sí me gustaría aprender mejor cómo manejar las palabras, cómo hacerme entender mucho más con los clientes para así generar muchas más ventas. Entonces, esa sería mi expectativa en la Correcto. materia. Pregunta, ¿preferible decirte Ana o Gabriela? Como guste, profe, no me quejo. Ah, ok, porque te presentaste como Ana, pero tienes en el Zoom Gabriela, entonces... Es que como son dos personas distintas, a veces Gabriela, a veces Ana, como guste. Bueno, veamos de qué ánimo está Gabriela y Ana cada día. Listo, gracias. ¿Quién más? Gabriela. Hola, María. A ver. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Viteri y yo estudio la carrera de marketing, pero estoy por aquí de visita nomás, ya me voy. Por- Em, bueno, mi expectativa con su materia es que pueda dirigirme hacia los demás de una manera correcta, porque si tenemos, bueno, yo en mi caso tengo muchas falencias al momento de hablar, siempre se va una palabra de más, una de menos. Entonces, aprender en ese sentido a expresarme mejor. Eso, Correcto. Ok, María, muchas gracias. gracias. Listo, de marketing, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién nos falta? Falta todavía. ¿Quién más? Anímense, anímense. Sí, ya se conocen, pues ya son amigos todos. A ver. A ver, yo Hola, Inge, Jefferson. buenas noches. ¿Qué tal? Eh, un gusto, bueno, algunos ya me conocen, me llamo Joel. Estudio la carrera de Administración de Empresas y mi expectativa de la materia, pues, sería extender más mi vocablo. Ok, ok, muy bien. Hay una técnica especial para eso y es facilísima. Te voy a contar cuál es. Depende solamente de ti. ¿Quién más? Buenas noches, Hola, Luisa. Milena. Mi nombre es Milena Escuela, estudio la carrera de Administración Empresarial y para esta materia, igual, poder aprender más a expresarme, dirigirme a las personas. Obviamente no, yo no trabajo así como las demás compañeras, pero sí quisiera aprender, a expresarme mejor. Perfecto. Esperemos lograrlo, Milena. Gracias. A ver, Elizabeth. Sí, porque no vamos a... A ver, Elizabeth. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Ojeda y estudio Administración de Empresas. Ok. Y mi expectativa de esta materia es aprender a expresar bien. Correcto. Esperemos que así lo logremos, Elizabeth. Gracias. Muy bien. Vamos, ¿quién no ha hablado? Caína. A ver. Buenas noches, profe. Mi nombre es Caína Vargas. Estudio Administración de Empresas. Soy de Taisha, Morona, Santiago. Ay, qué genial. Eh, mi, mi expectativa en esta materia es desenvolverme y expresarme correctamente y mejor. Genial, Caína. ¿Estás allá en este momento, Moreno Santiago? Sí, en Taisha, el cantón Perfecto. Taisha. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias por conectarte. Ok. Y me falta Ana, Ana Gaona. Buenas noches, mi nombre es Ana Gaona, Ok. estudio la carrera de administración y mis expectativas son poder hablar de mejor manera, expresarme mejor y eh, perder un poco la vergüenza para hablar. Ok. Perder un poco la vergüenza. Perfecto. Hay un tema en particular en la materia que es para eso, ¿no? Pero bueno, ok, Anita.
Bueno, chicos, muchas gracias por presentarse. Tenemos todos son de administración, excepto María, que como decía es extranjera. Es de marketing, ¿no es cierto? En buena hora. Ojalá se puedan, como les decía, conectar a los demás chicos la próxima clase, que tengamos también a todos acá presentes. Si no, pues igual, como les decía, no saben de lo que se pierde. Pero bueno, en su gran mayoría, ustedes me han dicho, quieren aprender a expresarse mejor. Creo que es la gran mayoría. Y creo que es uno de los problemas que a veces tenemos todos, que es el tratar de hablar y expresarnos bien. ¿Ok? Les voy a decir que esto, en primera instancia, no es algo científico, ¿ok? No es algo que el día de hoy les enseño, mañana ustedes van a hablar bien o van a expresarse mejor, porque requiere de práctica, requiere de mucho tiempo, requiere de estar constantemente autocorrigiéndose, ¿sí? Autoeducándose en ese aspecto, pero no, como les digo, solamente hablando o leyendo un diccionario, bueno, hay algunas técnicas, hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿ya? En mi carrera profesional, como les decía, me tocó hacer muchos cursos, estar en algunas clases de dicción para hablar mejor, ¿sí? Para entonar mejor las palabras, para darle a cada palabra, a cada sílaba y a cada letra su respectivo sonido y significado, de manera que se pueda uno hacer entender mejor ante las demás personas. Por ejemplo, que nos decía Anita, el tema de perder el miedo a hablar, ¿sí? De perder la vergüenza. Como dicen popularmente, echando a perder se aprende. Entonces, nadie nace sabiendo este tema, ¿sí? Y ustedes tienen que desarrollarlo poco a poco. Quienes están frente a clientes, por ejemplo, día tras día, les prometo que el primer día que les tocó hablar con un cliente fue el peor día, fue el de los mayores nervios y poco a poco fueron como que sacándose esa vergüenza o esos miedos para poder hablar. Y es que es así, ¿no? Así como cuando uno tiene que afrontar diferentes situaciones en la vida, ¿ok? Cuando uno conoce por primera vez a un chico que le gusta o a una chica que le gusta, peor, ¿no es cierto? Desde el primer miedo que uno tiene es cómo le hablo o qué le digo. Y a la final, echando a perder se aprende. Lancémonos al río a ver qué pasa, ¿sí o no? Entonces, algo parecido pasa también en esta situación y en el aspecto laboral, lógicamente, que es en donde tenemos que ponerle más atención, porque como les decía al principio de la clase, nosotros somos profesionales. Tenemos que ya pensar como profesionales y hablar como profesionales. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos realmente afrontar situaciones en las que el cliente o nuestros jefes, en este caso, o nuestros empleados, si llegamos a tener nuestra propia empresa, nuestros subordinados, en mi caso de ocupar un puesto gerencial, un puesto de liderazgo, se den cuenta y empiecen a hablar, ve cómo habla el jefe, o mira cómo habla tal o cual persona, no pueden ni hablar. Y eso sí es algo que realmente tenemos que lamentar, porque no solamente nos causa vergüenza que alguien nos diga, nos señale, nos apunte con el dedo, nos diga las fallas que tenemos, que ojo, no está mal equivocarse, ¿sí? De entrada. Al contrario, lo que está mal es equivocarse y no aprender de ello, ¿ok? Como todo en la vida, ¿sí? Uno mete los dedos en el enchufe de la corriente, entonces se lo preocupa y sabe que ahí no tiene que meter los dedos. Uno pone la mano en el fuego y aprende que ahí no tiene que meter la mano. Lo mismo pasa con esto, ¿sí? Cuando uno empieza a hablar de cierta forma, se conoce, se da cuenta de los errores que uno comete y entonces empieza poco a poco a corregir, ¿ok? Así que en esta clase vamos a tratar de, o voy a tratar más bien, de darles ciertos tips, ciertas técnicas y por supuesto también teoría, porque demanda la clase como tal, ¿sí? Sobre algunas cosas que ustedes van a ayudar muchísimo a desarrollar estas cualidades. De allí justamente la necesidad para que puedan escribir o redactar mejor, para que puedan expresarse mejor. Están los deberes, estarán las tareas, ¿sí? Pero sobre todo, como les digo, va a estar en la práctica, ¿ok? En lo que ustedes puedan hacer a diario con este plus que espero poder brindarles a todos ustedes, ¿ok? Así que bueno, conociendo esto les pregunté principalmente para conocer estas expectativas, porque sí, efectivamente mi objetivo también como profesor acá en la materia es tratar de inducirles a ustedes a que se puedan comunicar mejor y a que puedan expresarse de mejor manera. De allí que las clases van a tratar de ser, como les decía antes, bastante dinámicas, prácticas, ¿sí? En clase vamos a tener que leer ante todos nosotros, vamos a tener exposiciones, vamos a tener deberes con texto, que por eso les digo, prefiero que ustedes hagan las tareas antes que ChatGPT, ¿sí? O cualquier otro tipo de sistema de inteligencia artificial, para que ustedes puedan desarrollar todo esto y lo puedan hacer de buena forma.
Quienes trabajen, creo que la mayoría está trabajando, no lo sé, pero quienes tengan trabajo, pues obviamente tendrán esta cualidad quizás un poco más desarrollada, pero en buena hora que podamos entre todos compartir, ¿sí? Bueno, dicho esto entonces, vamos a arrancar con la materia, ¿sí? Empezar a ver un poquito de ciertos temas de introducción, sencillo, fácil, ya para irnos adentrando poco a poco en todos los temas que nos competen y que nos llaman la atención. Hay un tema en particular y es que ustedes en la plataforma del instituto tienen el PEA, ¿sí? Todos saben lo que es el PEA, ¿no es cierto? Ya. Tienen la plataforma el PEA. El PEA van a tener que, por favor, descargarlo, ¿sí? Revisarlo, leerlo y es la primera, digamos, prueba que van a tener. Es la única que no es del fin de semana, ¿sí? Pero es porque es sencilla, ¿ya? La verdad es que es un control de lectura que dicta más bien un poco las normas del instituto para que ustedes puedan conocer y sepan las reglas del juego, sepan a qué atenerse, qué es lo que vamos a aprender en la materia, es un pequeño control de lectura que van a tener que hacerlo en esta semana, ¿ok? Sin presiones, sin apuro, no es para mañana, pero para que lo puedan hacer, ¿ok? En esta semana igualmente vamos a tratar de revisar la unidad 1 y la unidad 2, o al menos avanzar en unidad 2, en vista de que la próxima semana recién nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Así que vamos a tratar de avanzar en lo que más podamos. Ok, dicho todo esto, antes de empezar, alguna pregunta de parte de todos ustedes. ¿Dudas que tengan? ¿Consultas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, correcto. Arrancamos entonces y empiezo a compartir pantalla. Me confirman si pueden verla y nos vamos de largo, ¿sí? Me avisan si la ven. Entiendo que sí, ¿no? Sí, ¿Estamos? profesor. Sí, sí, se ve. Chévere, ok. Listo. Entonces, nuestra materia, nuestro módulo se llama expresión oral y escrita, ¿sí? Por ahí ustedes lo dijeron también lenguaje, que me suena más de escuela. Lengua y castellano tenía yo en la escuela, en el colegio. Expresión oral y escrita. Entonces, acá, como les decía, lo que vamos a tratar de revisar es principalmente algunas técnicas, algunos tips, por así decirlo, ¿ya? Pero son parte de la materia, parte de la teoría, con los cuales ustedes tienen que expresarse mejor. Tendrán que hablar de mejor manera y expresarse de mejor forma. Todo esto, como les decía en un principio, vamos a realizarlo lo más rápido posible y tratando de hacerlo muy dinámico. Así que felicito la participación de todos ustedes. Arrancamos con la introducción en sí, la importancia de la comunicación oral y escrita, y quiero que me digan, más allá de que está en la diapositiva, para ustedes, ¿qué es la comunicación? Porque la comunicación en sí, el significado, la teoría básica es esto, ¿no? Es un proceso mediante el cual las personas intercambian información, emociones o ideas a través de un canal, ¿ya? Esa es la comunicación. Cuando ustedes les pregunten o quieran saber qué es comunicación, es esto. En palabras un poco más criollas, es el proceso mediante el cual nosotros pues enviamos un mensaje a alguien a través de un medio. Es así de sencillo. Entonces, por eso les digo, para ustedes, ¿qué significa la comunicación? Elizabeth, por ejemplo, ¿qué es la comunicación para usted? A ver, ¿qué es la comunicación? ¿Es algo sencillo o es algo más complicado? ¿Me escucha Elizabeth o no me escucha? Ah, ya me escucha. Elizabeth. No creo que me escuche Elizabeth. ¿Ya ven? Ahí sí. ¿Sí, Lisa? A ver, ¿qué es la comunicación para ti? ¿Mm? Eh, es un proceso de trámites. No es pregunta de examen, así que tranquila. Solamente quiero saber para ti, ¿qué es comunicación? Nada más. Es de la comunicación, el proceso de transmitir información, ideas Para transmitir ideas. También puede y ser. sentimientos. Ah, también sentimientos. Sensaciones, sentimientos. Lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta que la comunicación, ojo, para que exista comunicación, ¿sí? Para que exista comunicación, tienen que existir también algunas condiciones. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que este momento pudo haber pasado, pero no pasó, ¿ya? Que yo estoy acá como profesor hablando y dictando clase y comunicándome con ustedes, comunicándome,
pero nadie me escucha. Pero resulta que nadie me oye, nadie me para bola. ¿Ustedes creen que eso es comunicación? No. Ya, no es comunicación, ¿sí? No. Yo estoy lanzando palabras al viento, palabras al aire, y si no tengo quien me escuche, o si no tengo un feedback, no tengo un retorno, no tengo alguien que me diga sí o no, entonces no me estoy comunicando, ¿ok? No es así. La comunicación tiene que cumplir con ciertas características especiales que ya vamos a ver y que ustedes deben tomar en cuenta. Ojo, toda esta parte teórica y que parece en un principio muy sencilla es vital para que ustedes entiendan lo que es la comunicación y cómo tienen que expresarse mejor, ¿sí? Partiendo de estas bases. Si ustedes o muchos de ustedes lo que quieren es precisamente expresarse mejor o redactar mejor o escribir mejor los informes, ¿sí? Tienen que saber entonces que tiene que ir dirigido a alguien y ese alguien tiene que emitir un comentario, tiene que darse cuenta de lo que hicimos nosotros, ¿ok? Tiene que existir eso. Entonces, vamos a revisar lo que son los tipos de comunicación, porque hay varios, ¿ok? Los elementos de la comunicación, la importancia, ¿sí? Y las diferencias. Imagínense que la comunicación en sí puede ser bueno, de hecho es, ¿no? Es vital, es un intercambio en donde hoy utilizamos palabras, pues utilizar gestos o letras, antes utilizaban solamente sonidos, o sea, todo eso es parte de la comunicación, ¿ok? Entonces, ojo a que la comunicación es fundamental, ¿sí? Quiero que eso se quede claro, es fundamental para que todos podamos tener un entendimiento en todos los aspectos de la vida, ¿ya? Desde lo personal hasta lo profesional. Quienes estén laborando saben perfectamente que la comunicación en el trabajo es importante. Si no me comunican, si no me informan o si yo no informo algo en la empresa, en la compañía, van a haber problemas, ¿ya? Si yo no aviso lo que hay que hacer, no lo hacen y va a haber problemas. Si no me avisan lo que había que hacer, no lo hago y me van a reclamar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casa? ¿Sí? Quienes tienen esposos, esposas, hijos, saben perfectamente que la comunicación es vital. ¿O no han escuchado alguna vez esto de que la comunicación en la pareja es tan importante o es muy... ¿Cierto? Es porque la comunicación es clave. Si ustedes no pueden hablar con su pareja de un tema, imagínense tenerle miedo al decirle algo porque se enoja. ¿Ah? ¿Cierto? Y ya veo algunos que dicen sí, sí, cierto. Imagínense, o sea, es algo complejo muchas veces y es porque no sabemos cómo decir las cosas, no podemos expresarnos bien. Entonces, la comunicación es fundamental, ¿sí? Y eso es lo que quiero que ustedes se metan en la cabeza y les quede grabado, porque si ustedes saben comunicarse, saben decir las cosas, saben pedir las cosas, se les van a abrir muchísimas puertas, ¿ok? La comunicación para eso, ojo, debe cumplir con ciertos parámetros y debe ser clara, debe ser precisa y debe ser persuasiva, ¿sí? Hay muchos casos, por supuesto. Por ejemplo, no recuerdo quién me decía, pero me decían que trabajaban en ventas o estaban en contacto con los clientes. Imagínense cómo tienen que persuadir, ¿sí? Tienen que saber comunicarse de manera que les piquen ahí la intención de poder generar una venta, ¿ok? Para quienes estudien en esa parte. Por ejemplo, María, que esté en marketing, el rato que tenga que armar campañas de marketing, tiene que saber comunicar la idea de la empresa, si no vamos a tener problemas. ¿Ok? Así que eso básicamente en el tema de la introducción, para saber qué es la comunicación, donde hay un proceso con interacción y hay un contexto, hay muchas formas en las que nos podemos comunicar. ¿Ok? A ver, hay diferentes tipos de comunicación, ¿ya? Como les decía, nos podemos nosotros comunicar de manera verbal o no verbal, ¿sí? Es así de sencillo. Cuando nos comunicamos de manera verbal, puede ser de manera oral o puede ser escrita, ¿ok? Hablando se entiende la gente o le envío una cartita, le envío un mail, le envío un mensajito, tenemos comunicación, ¿ok? No verbal. ¿Cuándo se utilizó, por ejemplo, cuándo se utiliza la comunicación no verbal? Ahí tienen inclusive los ejemplos de cuál es la comunicación no verbal. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Cuándo utilizamos la comunicación no verbal? Cuando una persona No escucha. no escucha, o sea, le falla el oído, es de nacimiento o no pueden hablar. Ahí Correcto. hablan por medio de gestos y sonidos. En Perfecto. lenguaje de señas y en imágenes puede ser pancartas, anuncios. Sí, aunque eso ya es verbal, ¿no? Si estamos viendo algo escrito. A menos que sean solamente imágenes, ahí sí. Ok. Claro, si son imágenes y como un anuncio, eso sería algo solo, una imagen. Correcto. En imágenes sería algo visual.
que ellos puedan entender el mensaje viendo por medio de la imagen. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo más bien Cuéntame. tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando por teléfono, pero alguien necesita alguna información mía, entonces yo, por ejemplo, le digo ahí o allá o no, así. También eso es no verbal, ¿sí, verdad? ¿Pero te Cuando, están viendo o cómo? Sí, sí, o sea, yo estoy hablando por teléfono, pero me preguntan algo enfrente, entonces yo le digo sí, o le digo no, o le digo por allá, así. Por supuesto que sí, porque esos son Sería o cuando uno gestos, uno está comiendo algo señales. y uno se le Estos dice con serían señales y gestos. no hablando. también, sí, Yo sí, tengo sí. otra pregunta. ¿La Dime, comunicación con mi perro es verbal o no verbal? la Porque yo le estoy comunicación. hablando a él, pero él me está hablando a mí. Entonces, ¿es verbal o no verbal? ¿Quién le contesta? A Se ver, me mueve la colita, pero no sé qué Yo significa. creo que sería no verbal porque Porque no no hablamos hablan, pues el mismo lenguaje solo con las mueve la mascotas. cola. O sea, Es que verbal, entienden sí, es pero verbal es no porque está verbal. hablando. Para mí es verbal porque ella se está expresando. Exacto. El otro caso, que el perro no la entienda, no significa que no sea verbal o verbal, pero ella está hablando, se está expresando. Ajá. me gusta, Anita, que, perdón, era, sí, Ana Gabriela, ¿no? Sí, Sí. Ana. Ya, ese ejemplo es el que siempre pongo, me ganaste, porque en la siguiente diapositiva tengo ese ejemplo y vas a ver a por qué me refiero a esto. ¿Ya? Pero sí tiene mucha lógica lo que dice justamente, ya van a ver por qué. Y lo que dice Karina, sí, evidentemente son comunicaciones porque es señas. A la final estoy haciendo señas, estoy haciendo... Es más, les pongo otro ejemplo. ¿Quién de ustedes le tiene miedo al papá, a la mamá? Pues no miedo, pero eran de esos papás o tenía esos papás que solamente hacía esto y sabía perfectamente lo que quería decir la mamá o el papá. ¿Es comunicación o no Paso. es comunicación eso? Sí, ¿no? Yo creo que sí, es una... No Bueno, verbal. Comunicación esa no sería no verbal. verbal, porque no me estás Ya. diciendo. Ese es no verbal porque ya con una seña nomás ya sabemos lo que dice el papá. Exactamente. No es verbal. Bastaba un gesto, bastaba que le vean los ojos, le abrían los ojos, ¿no es cierto? Y vas a ver lo que te pasa en la casa. Entonces, eso es comunicación, ¿sí? Todo eso es comunicación. Si nosotros estamos conscientes de que todo eso comunica, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo vengo a clases y les empiezo a, no sé, a hablar de esta manera? Y les digo, proceso de interacción. La comunicación es un proceso dinámico que implica la transmisión de información entre un emisor y un receptor utilizando un canal específico. Este proceso no solo incluye... Y estoy haciendo Comunicación toda verbal. la clase, ¿ya? Les digo esto porque dentro de lo que vamos a revisar en las clases, y ustedes que dicen que quieren expresarse o mejorar inclusive su interacción, tienen que hacer esto. Si yo les estoy viendo a ustedes, estoy generando una comunicación. Si yo les estoy hablando a ustedes y variando mi tono de voz, estoy comunicándome de una manera. Y si yo empiezo a gesticular y les hago señas y hago gestos y hago caras y hago lo que quiera, me estoy comunicando con ustedes, estoy reforzando de todas las formas posibles mi comunicación con ustedes. Por eso es que es importante que podamos tener prendida la cámara, que podamos expresarnos, que podamos hablar. Hace un ratito, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí. Y entiendo que a algunos les llega quizás el audio un poco más tarde, a otros más adelantado, pero en un momento en el hace 5 minutos que hablamos todos al mismo tiempo. ¿Les pasó? ¿Escucharon que uno hablaba, el otro hablaba, el otro hablaba? Ya. Entonces, miren, esas son en cambio algunas de las cosas que vamos a revisar justamente ahora porque hay algunas barreras en la comunicación que tenemos que evitar. ¿Ok? Entonces, todo esto es para que ustedes se den cuenta de que la comunicación no es solamente hablar y listo o escribir y listo, sino que hay ciertas condiciones que debemos cumplir y que nos ayudan justamente para poder tener una buena comunicación. La importancia en sí de la comunicación, ya, como les decía, es fundamental para el entendimiento mutuo entre todos, como les acabo de demostrar, y un buen comunicador puede compartir ideas de manera clara, precisa y persuasiva, y esto ayuda mucho en el mundo académico, profesional o hasta en las relaciones, como les estaba diciendo hace un ratito. ¿Qué diferencias hay entre comunicación oral y escrita? ¿Ya? Parecen simples, parecen sencillas, parecen lógicas, pero a veces no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta de esto. ¿Ya? Y hay algo que yo en mi experiencia profesional aprendí a la fuerza, ¿ya? Y es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí mis, digamos, profesores de la vida me enseñaron y me decían así a la fuerza, me decían,
es que usted escribe como habla. ¿Les han dicho? ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? ¿Alguien les ha dicho lo mismo? Sí, Sí. yo leo normalmente correos así, que escribe como siente. Exactamente. Escriben como hablan. Es como que la frase madre y de ahí se derivan otros ejemplos. Y eso no está bien. Y parecería lógico. Si yo hablo de una manera, escribo de esa misma forma. Pero no está bien, no es correcto. ¿Ya? Escribir como habla o escribe como piensa, no está bien, no es correcto. Hay una cosa que es comunicación oral y otra cosa es comunicación escrita. Y debemos saber diferenciar las dos para poder aplicar ciertas técnicas, ciertos correctivos a la hora de hablar o a la hora de escribir, ¿sí? O ustedes, por ejemplo, cuando hablan también, no sé, dicen XO, 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 cuando ponen los mensajes, o X, o F, que ahora hay términos que yo realmente no entiendo para nada, yo con mi Un sobrino emoji. converso, eso es otra cosa. Y yo les cuento, con mi sobrina, y te doy el paso ayer. A mi sobrina el otro día le mandé un mensaje, ¿sí? Un mensajito en WhatsApp. Y no me van a creer, pero me responde X. Y yo tuve que preguntar al papá, oye, ¿qué me quiso decir tu hija? Porque no sé, o sea, X, tío. No sabía qué significaba, no sabía a qué se refería. Y claro, es parte del lenguaje que utilizan hoy en día, pero no es lo mismo hablar que escribir. Me decías, Mayeli, cuéntame. Tenías la mano. Así. A ver. Claro que sí hace una gran diferencia porque, por ejemplo, en los escritos tenemos que usar las comas y si no ponemos las comas, los puntos, pues no va a tener sentido la oración. Pero Por eso sí es necesario. y cuando tú hablas, Mayeli, no usas comas. Claro que hago pausas, Ah, pero perfecto. en el escrito también se usaría las comas. Ya, perfecto. Y esto les digo también es importante diferenciarlo porque cuando ustedes, no solamente comunicación oral y escrita, no es solamente hablar y escribir. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando leo? Estoy leyendo un escrito, me estoy comunicando de manera oral ante un documento escrito, ¿sí? Entonces, también hay que saber cómo leer bien, cómo comunicarme de esa forma, porque las comas en el escrito son pausas al hablar. Entonces, tengo que hacer las pausas y esto es fundamental. Les debe haber pasado a ustedes, si es que no hablan así en buena hora y si es que lo han hecho, tendrán que corregir, pero de seguro habrán escuchado a alguien que lee, ahí no, lee como piensa, lee como habla, ¿sí? Tal cual, no existen comas, no hay puntos, no hay párrafos, no hay mayúsculas, no hay tildes, no hay nada. Entonces esas cosas no nos pueden pasar. Rápidamente, a ver, comunicación oral. Las diferencias con la comunicación escrita, la espontaneidad. Esto que estamos haciendo, yo no puedo haber preparado cada palabra que voy a decir en clase. ¿Sí? Mucho de esto es espontáneo, mucho de esto es muy flexible, mucho de esto va saliendo porque es comunicación oral. Es mucho la velocidad de la mente con la inteligencia que uno genera para poder decir palabras que uno va pensando. A veces uno dice, es que hablo más rápido de lo que pienso, y otros en cambio piensan más rápido de lo que hablan. Entonces tenemos que empezar a equilibrar ese tema, ¿ok? La comunicación escrita, en cambio, es distinta, ¿sí? Porque muy difícilmente nos vamos a encontrar en una situación o vamos a forzar a alguien a tener que escribir rapidito algo y listo y se fue, ¿sí? Escribir requiere inclusive de un poco más de planificación y es algo que podemos estructurar mejor y por ende comunicarnos muchas veces mejor que al hablar. La permanencia significa cuánto nos puede durar la comunicación oral o la comunicación escrita. Y es lógico, cuando yo voy hablando es un mensaje que llega al receptor, a la persona con la que me estoy comunicando o personas con las que me estoy comunicando y depende de esa otra persona el recordar lo que yo dije, lo que les va a pasar a ustedes. Lo que yo les digo hoy día, mañana en clases hago una breve, no sé, lección entre todos y digo, bueno, ¿qué vimos ayer? Y vamos a ver quién se acuerda. Pero en cambio, ustedes revisan el escrito, revisan las diapositivas, revisan los papeles, revisan los libros y ahí está. Miren, mientras tengan un buen esfero, esto puede quedarse grabado para siempre, ¿no? Si está bien cuidado el texto, puede durar para toda la vida. Entonces, esa es la diferencia. Y por ende, otra razón más para poder escribir bien. Imagínense en que queden textos suyos mal escritos a perpetuidad. Qué vergüenza, ¿no? Uso del lenguaje. Más informal y expresivo es la comunicación oral. ¿Quién me dice por qué es más informal y expresivo la comunicación oral que la comunicación escrita, que obviamente es más formal y más precisa? ¿Por qué es más informal y expresiva? Inge, no sé si me equivoque, pero verá. Yo creo que es más informal porque
o sea, no es planificado, primeramente no es planificado, podemos, y a cambio ya la escrita ya es más planificada, Ya, es parte de, sí, tiene que ver, pero ¿por qué más? Porque es más informal y expresiva la comunicación oral. porque nos equivocamos a veces. Sí, al ser eso, pero eso no lo vuelve más informal, lo vuelve más errática. Pero más informal, ¿por qué? Eh, Es informal. Ay, eh, A ver, Tal vez porque en la comunicación escrita lo pensamos, lo analizamos mejor para escribir, pero hablando, digamos que ya como que va fluyendo. puede ser también, es decir, ayuda, sí, Niki, ayuda porque obviamente nosotros a tener que pensar más las cosas para decirlas de manera escrita, se vuelve más formal. Karina, algo me ibas a decir también. sí, es informal porque podemos usar palabras como modismos, o sea, por decirle, ¿qué más ve? ¿Cómo estás? Eso no podemos poner por escrito y es expresivo porque la gente mira nuestro rostro, entonces es más, no es como el texto plano donde no hay emociones, entonces si yo digo, hola, ¿cómo te va? Entonces la otra persona puede ver en mi cara la alegría de verle, en cambio en el texto no. Ya. Eh, Tienen todos la posibilidad de ver el chat, ¿no es cierto? De la sesión. Ok. Sí. Sí, A ver, ¿quién me lee lo que puse ahorita? Yo te llamo. Ya Ya. te llamo. ¿Quién Ya más? te llamo. Ah, Ya ya. te llamo. ¿Quién más? ¿Por qué? En realidad está diciendo, ya te llamo así con apuro porque tiene un signo de admiración ahí. Correcto. De ahí, ¿por qué la expresión oral es más informal y expresiva? Porque cuando yo leo un texto, que puede ser un mensaje como ahora, o puede ser un libro, o qué tal si ustedes leen un correo electrónico del jefe, en un lunes por la mañana de invierno y con aguacero y con lluvia y con tráfico y con todo lo que ustedes quieran. Y ustedes leen un correo del jefe que dice, no sé, estimada XXX, para no afectar a nadie en particular, ¿ya? Estimada XXXX, o no, ni siquiera estimada, ¿ya? Para ponerle un poquito más de seriedad al tema, simplemente, hola, Karina. Hola, Karina. El informe tenía que presentarse el viernes en la tarde. ¿Qué pasó? Saludos cordiales. Tu jefe, tu jefecito, ¿ok? Tu jefecita. Entonces, si uno lee ese mail, ¿qué va a pensar? ¿Qué pensaría Karina? Mi jefe está enojado, mi jefe está bravo, o está Sí, tranquilo, está sereno, que me está hablando porque no hice pronto. ¿ya? Y uno podría pensar que si inicia el informe va a estar que le lleva, ¿no es cierto? La que le trajo un poco. Es decir, Y pero ¿qué pasa si el rato que vamos a la oficina el jefe dice, hola Karinita, ¿cómo estás? Hola Mayelicita, ¿cómo estás? Hola Niki, ¿qué tal? Buen día, qué frío que hace, ¿no? Oye, es cierto, el informe era para el viernes, ¿qué pasó? Ah, no, tú ahí ya dices, tiene el carácter del Ella ingeniero. cambia, no pasa nada, cambia. tranquila. ¿Me puedes entregar hoy día lunes de la tarde? Sí, genial, gracias, chévere. Y no ha pasado nada, ¿no es cierto? Y muchas veces nos hemos cruzado con ese tema. También al revés, ¿no? Y uno piensa que no pasa nada y resulta que está, pero muerto así. Bueno, es por eso que la expresión oral es distinta a la expresión escrita. Uno no puede interpretar textos a menos que sea un libro de aventuras, en donde uno puede imaginarse ciertas cosas, en donde tiene diálogos, en donde tiene justamente lo que decían hace un ratito, tiene signos, ¿ya? Que le dan cierta entonación al texto para exclamar algo, para preguntar algo, para lo que sea. Entonces, por eso es que la comunicación oral es más expresiva, porque yo puedo subir, bajar mi tono de voz, gritar, bajar la voz, mover los brazos, estoy gesticulando, estoy siendo más expresivo. Yo puedo aprovechar todo eso en una comunicación oral. En la comunicación escrita es muchas veces más difícil. Y por eso, cuando uno escribe, también tiene que cuidarse de cómo dice las cosas o qué es lo que dice en el correo, en una carta, precisamente porque tenemos la mala costumbre de interpretar, de ponerle tono a los mensajes o a los textos o a los correos, y esto muchas veces es un error. ¿Ya? Un texto es un texto, a menos que sea, como les digo, un libro o un documento interpretativo al que tengamos que darle cierta interpretación. No podemos leer una obra de teatro linealmente, ¿no? O sea, no, simplemente no puede existir eso. O un cómic, un libro de, no sé, de los cómics del periódico. O sea, no podemos leerlos linealmente. ¿Ya? Pero unas noticias, sí.
¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. El medio en la comunicación oral, voz y gestos, y en la comunicación escrita, papel, hoy en día, el tema digital utilizando medios electrónicos. Elementos de la comunicación, ¿ok? A ver, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? De aquí justamente lo que les decía, la importancia de tener claro exactamente qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo uno se tiene que comunicar. La comunicación tiene un emisor, un mensaje, tiene un receptor, todo esto está bajo un código, ¿ya? Y está dado en un canal, en un medio, y todo esto dentro de un contexto. Contexto. Correcto. Entonces expliquemos cada uno de estos para que quede claro, ¿ya? Para que no haya ningún tipo de confusión. El emisor, sencillo, ¿quién está emitiendo el mensaje? En nuestro caso, en este ejemplo, el profesor, mi persona. Soy el emisor de un mensaje, ¿ya? El mensaje, por ende, ¿qué es? La materia que estamos dictando, los temas que estamos haciendo, los ejemplos que estamos proponiendo, ¿ya? Es la información que estamos transmitiendo, es el mensaje que estamos transmitiendo. ¿Y a quién estoy transmitiendo? A un receptor o receptores, en este caso ustedes, que tienen que recibir este mensaje, ¿sí? Decodificarlo, para utilizar términos un poquito más teóricos, ¿sí? Para que se pueda entender, ¿ya? Hay veces que uno dice una cosa y el otro no entiende otra, ¿ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Quién me dice? ¿Por qué, por ejemplo, cuando uno habla o en qué contexto puede hacer un ejemplo, si quieren, en que uno puede hablar, enviar un mensaje, tengo a la persona frente a mí viéndome, pero no me entienden? Ah, es que mi marido, vean, les digo 1000 veces y no me entienden. Mis hijos les digo no sé cuántas veces, pero no me hacen caso, ¿ya? O en el trabajo igualmente, o en la calle. ¿Por qué pasa esto a veces? Que a veces uno dice una cosa, pero parece que no hablaríamos del mismo idioma. ¿Qué creen que suele suceder ahí? A veces es mala voluntad, obviamente. A veces no quieren entender porque no les da la gana, pero ¿qué pasa en algunos casos? Miren, cuando estas cosas suceden, ¿sí? Que a veces uno se cansa en hablar o se cansa en decir las cosas y no le hacen caso, es porque a veces la forma en la que nos estamos comunicando quizás no es la adecuada, ¿ya? Como les digo, si por ejemplo yo acá, frente a ustedes, vengo a, tal vez vengo yo totalmente desanimado, cabizbajo, aburrido, cansado y vengo con los ojos pero así por poco cerrados, apago la luz y prendo solamente la lámpara del celular y o sea, ustedes van a dar más y no van a entender nunca nada de lo que les estoy diciendo, ¿ya? Es la forma en la que uno también transmite el mensaje. Todas esas cosas dentro de lo que uno está diciendo, todo ese, la forma en la que yo digo las cosas, el lugar en donde estoy, la forma en la que yo me estoy refiriendo a ustedes, incluso el idioma, si les empiezo a hablar aquí en inglés, quizás me entiendan, quizás no, si les empiezo a hablar en italiano, en alemán, en quichua, no sé, pero tal vez algunos me entienden, otros no. Todo eso, todas esas cosas, ¿ya? Se suman para formar el código. Todo eso es el código. Es decir, ¿qué utilizamos o cómo estamos nosotros utilizando nuestros recursos disponibles para poder llegar con ese mensaje al receptor? ¿Okay? Entonces, ¿qué es el código? Son los signos, los gestos, el lenguaje, el idioma. Si yo vengo acá a dictarles clase y lo hago en inglés, les doy toda la charla, toda la clase en inglés, ¿me van a entender? No sé, quizás sí, quizás no, no sé de ustedes quiénes hablan inglés perfectamente, ¿ya? Quienes entienden el 50%, el 40, el 20, el 30, el 80, el 90, no lo sé, ¿sí? Pero es el canal en que yo estoy utilizando, sí, perdón, el código que estoy utilizando para referirme a todos ustedes. Y todo esto que yo estoy haciendo, este mensaje que estoy brindando, tengo que hacerlo a través de un canal. En este caso, estamos a través de una videollamada, a través de una plataforma digital como es Zoom, ¿sí? Y me estoy refiriendo a ustedes a través de video y con mi voz ustedes me pueden escuchar, pero también me pueden ver. Entonces, ese en cambio es el canal. Como decía hace un ratito Karina, yo puedo hablar por teléfono, pero hago señas mientras estoy hablando por teléfono. Un canal donde solo se utiliza la voz es un canal telefónico, ¿ya? Si yo envío una carta o envío un correo es un canal digital. Todo eso debemos también tomarlo en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿quién me dice con todo esto que les expliqué qué es el contexto? ¿Qué es el contexto? Sería, profe, lo que usted nos está enseñando, por ejemplo, o lo que quiera dar a conocer la otra persona.
Lo que quiere dar a conocer viene a ser el mensaje más que nada, Maya. No, el contexto es de lo que estamos hablando, o sea, el tema en general. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar en la reunión de los lunes, normalmente se habla de los problemas, de lo que se fijó y de lo que se alcanzó y por qué sucedieron las cosas. Entonces es el objetivo en general. Podría decirse un poco así, Karina, tal vez en otras palabras. Es más, les pongo otro ejemplo. Ustedes han escuchado, y de seguro han escuchado, muchas veces, sobre todo en este tiempo moderno, en el que no voy a entrar en conflictos por si acaso, pero han escuchado que sacan el un político, dijo el otro político que va no sé, a subir los precios de tal cosa. Pero el otro político dio una rueda de prensa de 2 horas y le sacan la frase de 10 segundos de que va a subir los precios. ¿Ya? Ahí lo típico es que sacaron de contexto. ¿Ya? De seguro han escuchado eso. Y en muchas otras cosas. En el plano laboral pasa exactamente igual. ¿No? Es que me sacaron de contexto lo que dije. Es que sacaron de contexto lo que pasó. ¿Ya? Entonces, el contexto en sí es más allá de los objetivos, ¿sí? De la conversación que se está teniendo, es quizás el entorno, ¿ya? Sobre el cual se está hablando, la materia sobre la cual se está discutiendo, ¿sí? Y no se puede descontextualizar un mensaje porque justamente pierde su valor, ¿ya? Pierde su valor. Parte de las clases que tendremos vamos a hablar de eso, ¿sí? De las confusiones que pueden llegar a existir. Entonces, el contexto en sí puede ser el tema o la situación en la que me encuentro para poder emitir un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo grito este momento y digo, ¡auxilio! ¿Ya? ¿Cuál es el contexto que me rodea en este momento? ¿Está en peligro? Sí, ¿por qué está en el No, peligro? porque le vemos bien. Muchas gracias, cariño. Eso que no me alcancé a lavar la cara, dice. A ver, el contexto en sí puede que yo haya estado en peligro, sí puede ser o puede que no. ¿Ya? Si yo grito auxilio, dice Mayeli, estoy en peligro. ¿Por qué? Porque pide ayuda. ¿Ya? ¿Quién está de acuerdo con que estoy en peligro? ¿Quién no? O simplemente necesita ayuda. No sé. Porque grité auxilio. ¿Ya? Entonces resulta que el contexto es que auxilio, se me regó el agua en la hoja que anoté los nombres de ustedes. ¿Ya? Entonces, mi auxilio, ¿ya? Dentro de este contexto de que se me regó el agüita, ¿ok? O sea, no era para tanto, ¿no es cierto? No era un auxilio tan desesperado, no tan loco, entonces el contexto del auxilio quizás estuvo de más. Pero ¿qué pasa si ustedes empiezan a ver que por aquí empiezan así a salir unas llamas, ¿no? Unas llamas, fuego, empieza a salir humo a mis espaldas, ¿no? Humo negro. Entonces yo regreso a ver y grito, ¡auxilio! ¿Ya? ¿Qué contexto es ese? Eso sí sería que está en peligro. Me estoy quemando, auxilio. Ahora sí láncenme en un batito de agua. Entonces, el contexto es muy importante para poder entender también qué mensaje o qué tipo de mensaje estamos emitiendo, ¿sí? Entonces, ahí están las grandes diferencias de cuándo un mensaje se puede emitir, en qué lenguaje, el receptor, el emisor y el contexto. Cuando yo les pongo este ejemplo o les hablo del contexto, trato de entonces hacer que todos entendamos, y si no se entiende claramente algo me avisan, estos elementos de la comunicación, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre alguno de los elementos, algún término en particular? Emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Inge, Dígame. bueno, me ha pasado que a veces hay personas que usamos palabras que no deberían, por ejemplo, como usted usa auxilio en algo no tan importante, se diría. Suele Y pasar. entonces, sí, suele pasar y eso sabe dar malos entendidos también. Por supuesto que sí. Ahí es cuando, Mayeli, tienes que tratar de analizar y preguntar, bueno, ¿y en qué contexto? A veces tenemos miedo, por ejemplo, de preguntar, ¿y cuál es el contexto o en qué contexto lo dijo? Quizás a veces porque tenemos miedo a que nos tilden de que, no entenderías, o sea, o no entendiste el mensaje, o que tenemos que explicarte 2, 3 veces. Y no tengamos miedo porque el contexto nos va a ayudar a entender mejor las cosas,
¿sí? ¿Dónde está Veranita Ana Gabriela? Ya se me ha ido. Ya se ha ido de clases. Ya. Esta es la clase en la que viene el ejemplo del perro. ¿Ya? Ahora sí, vamos al ejemplo del perro. Ahora sí vamos al ejemplo del perro. Si yo le hablo a mi perrito y le digo, no sé, no muerdas mis chanclas, o no te hagas tus necesidades afuera en el patio, aquí en la sala, ¿ya? ¿Cumple con todos los elementos de la comunicación o no? ¿Quién me dice? Yo pienso que no, ¿Por qué, Karina? porque en realidad el perro no entiende mis palabras, lo que entiende es el tono de la voz. ¿Ya? Pero si entiende mi tono de voz y yo le grito, ¿me estaría haciendo entender? ¿Me estaría comunicando o no? Comunicación Claro, oral. ellos sí Sí, entienden. La Sí. comunicación oral. Yo creo que sí sería una comunicación porque hubiese gestos, por ejemplo, de, como dice, hay gestos y hay conversación, o sea, comunicación, perdón. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que si yo le alzo la voz, le grito a mi perrito, o le cojo con el periódico que dicen que hay que darles en la trompita, así para que a veces entiendan, o al revés, no hizo nada mal y más bien estoy que le acaricio y le acaricio y le acaricio y le doy mimos y cosas del perrito? ¿Ustedes creen que al final de cuentas el perrito realmente me está entendiendo? Analicemos un poco los elementos. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje que estoy transmitiendo, posiblemente así, ¿no es cierto? ¿Ya? De cariño o de represalia, lo que sea. Tengo un canal, puede ser verbal, puede ser con gestos, puede ser con tonos, ¿ya? Eh, pero habrá el mismo código. no, porque el Sí, perro no contesta. yo creo que sí hay el código porque, como dice, con gestos, con la manera, el ánimo que le decimos, yo creo que sí. Por ejemplo, si le decimos bravos, o sea, el perro va a percibir ese sentimiento, esa emoción. Y si le acariciamos, va a percibir el amor el afecto que uno le tiene. Sí hay De, el código. de hecho, en todo esto, imaginémonos el contexto, ¿no? Porque no pusimos un contexto. El contexto es justamente que el perrito vino y se hizo pipí en la sala, ¿no? O mordió los muebles, o qué sé yo, ¿sí? Entonces, tarea para mañana, investigar si el perrito no se entiende o no, el mensaje, si se comunica con nosotros o no. ¿Ya? Miren, esto es parte del ejemplo que les decía, cómo nos hacemos de entender con alguien. Imagínense si a veces con un perrito, mucho con una persona es difícil hacernos entender. Muchos dicen que el perrito sí, el perrito entiende. Y el perrito claro que nos entiende. A la final, después de que se le adiestra, se le entrena, se le un poco de cosas, el perrito cumple con ciertas órdenes, da ciertos sonidos, ciertos gestos y demás, ¿ya? Pero como tal, ¿esto será comunicación o será adiestramiento? ¿Ya? O sea, hay ciertas cosas que tenemos que ponernos El a... perro sí entiende, porque cuando yo le digo a comer, viene enseguida a comer. Pero cuando se le dice otra cosa que haga, no hagas poco, no hagas ni sé qué cosa, no hagas travesura, ahí sí no entiende. Pero cuando se le dice a comer, enseguida a comer viene. Esa Entonces, es necesidad de comer. Las otras no te hace caso porque le estás obligando. Esa gallinita que cocinaste de mañana, Elisa. ya ven que hay diferentes versiones, de Inge, diferentes formas de ver las cosas. A ver, Inge, una pregunta. Si estamos hablando y poniendo ejemplos de esto de los perritos, no sé si es adiestramiento, no lo sé la verdad. Yo hablo por mi perrito. Por ejemplo, yo a mi perrita le digo, vamos a jugar y ella busca todos los juguetes que tiene y salimos a jugar. Y ahí sí no sé si será que me entiende, que lo adiestré bien, no lo sé, pero ella es así, am, Ellos entienden lo que a ellos les convenga. vale, puede ser. Bueno, la mía ya entiende, porque recién se venía trayendo la mancha de mi hijo, le dije que deje, ahí la dejó botando en medio camino. también. A veces dicen que los animalitos entienden más que las personas, ¿no? Dicen, Ella coge el oso y la Sí, mancha y se va a jugar. Lleva uno, deja el otro botando por allá y trae el otro. Pero él deja todo en el cuarto después. por aquí les vi a algunos de ustedes, de hecho estamos solamente, sí, estoy solamente con chicas, ya no hay ningún chico en la clase. Tienen hijos, hijas, algunos de ustedes veo por ahí que se mueven algunas personitas, hacen algunas bullas, en fin. A un bebé
que no entiende palabras, que está recién aprendiendo 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, es el mismo lenguaje, no sé, o no hay un lenguaje común. ¿Cuál es el código que yo utilizo? Señas, signos. Yo le digo, no botes esto. Coge el esfero, lo primero que es, coge el Es un fundillo, niño lo primero que malcriado. es, botar. Yo creo que es el mismo. No sé. Bien. Ahí es cuando uno, por eso les digo, los elementos de la comunicación son tan importantes, porque cuando uno quiere realmente expresarse hacia alguien, tiene que hacerlo en términos, en palabras, con códigos en general, con signos, con señas, que nos puedan entender, ¿sí? Que nos puedan entender, que nuestro mensaje finalmente llegue. Les decía yo antes, yo vengo acá, tengo emisor, tengo un mensaje, tengo la clase vista, tengo receptores que son ustedes, tengo un canal, tengo un contexto que es el poder brindarles, no sé, ciertos conocimientos de la materia, pero mi código no es el correcto, me estaré comunicando con ustedes, estaré haciendo un buen trabajo, ustedes me entenderán algo, ¿ya? Ahí es donde tenemos que analizar cómo tenemos que nosotros comunicarnos. No solamente depende de la otra persona, sino de cómo nosotros nos hacemos entender. ¿Sí, Mayeli? Bueno, Inge, no sé, me surgió una duda. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, para que haya la comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. Ujú. En el caso, pues, para comunicarse con el animal, en este caso sería el perro, si hay un emisor y si hay un mensaje y también recibe el mensaje. O sea, me quedan dudas eso. ¿Y si tengo que investigar o nos va a decir la duda? No, No, Inge, la duda no era si es que el perro la responde o no, la duda era si es que había que investigar lo que usted dijo, Sí. si es que el Si perro va a hay responder o no. comunicación. Que le va a dar no, ansiedad si no le contesta, dice. Se está ahogando, Mayerly, por favor, contéstele. no quieren deber, ¿no? No quiere Quieren investigar deber. sobre eso. No sabe dónde investigar eso, dice. Yo les voy a traer mañana a un veterinario para que les diga si es que finalmente vamos a debatir con un veterinario con invitado especial a ver si es que la comunicación finalmente se da o no se da. ¿Ya? Para que vamos a ver si podemos hacernos entender o no, pero la comunicación de que hay, hay. Oye, es más, les pregunto algo. ¿Ustedes creen que hay, es más, reformulo mi pregunta. ¿Por qué se les llama medios de comunicación? Radio, televisión, prensa. ¿Será porque nos Es brinda un información? canal, Porque nos Transmite alguna es noticia. el canal por donde se transmite el mensaje. tenemos un emisor, ¿no es cierto? Tenemos un mensaje, tenemos un receptor, tenemos un código, tenemos un canal y tenemos un contexto. ¿Habrá comunicación en sí? Si, por ejemplo, yo soy parte de un periódico, yo soy el que escribe las notas, y se imprime el periódico y ¿leería en mi nota o no leería en mi nota? O un presentador de noticias en la televisión hace un reportaje o quienes están cubriendo el accidente de la Simón Bolívar, ¿ya? Y resulta que hago Está una nota interesante, sí. y me habrán hecho caso o no me habrán hecho caso. Si es que no es interesante, igualmente, ¿me habrán hecho caso o no me habrán hecho caso? Sí, porque No. igual está presentando y uno se escucha. Uno escucha, ¿cómo sabemos si es que me escuchó o no me escuchó? Por ende, ¿habrá comunicación o no habrá comunicación, no? Y un medio de comunicación como tal lleva por sí su nombre, porque precisamente cumple con todos los elementos de la comunicación. ¿Cuál puede ser el feedback que tiene la televisión sobre las noticias que emitió? ¿O cuál puede ser la retroalimentación que tiene la radio o la prensa? Que hoy ya, obviamente, periódicos han venido muy a menos por la tecnología, pero algunos todavía siguen existiendo. Una revista, ¿qué feedback tiene? ¿Qué retroalimentación creen que tiene una revista? Un Eh, medio de estos? la- Informar. ¿Cómo? no, las cantidades de unidades vendidas. Sí, definitivamente sí. Si vendo muchas revistas, quiere decir que me están leyendo, ¿no? Que están escuchando. También, bueno, ahí siempre se investigan los contactos porque normalmente en las revistas hay publicidad. Entonces, cuando uno pide una publicidad, normalmente le preguntan, ¿y dónde vio esa publicidad? Entonces uno le dice dónde vio, por medio de dónde le llegó. Correcto.
Y esta pregunta es importante, les hago porque cuando ustedes, por ejemplo, como administradores o administradoras, ¿qué van a hacer? Sí, en las empresas, en sus empresas, va a llegar un momento en el que van a tener que tomar una decisión o ciertas decisiones con respecto a la comunicación de la empresa. ¿Sí? ¿Qué canales voy a utilizar para comunicarme? ¿Por dónde voy a comunicarme? Ustedes van a saber que tienen que haber ciertos elementos para poder comunicarme, pero van a necesitar un feedback, van a necesitar una retroalimentación, saber si me están leyendo, me están escuchando o no, o qué es lo que está pasando con lo que yo estoy diciendo. Tómenlo muy en cuenta porque eso sí es necesario cuando ustedes van avanzando justamente en su carrera profesional. ¿Ok? Y bueno, yo les decía que fuera de estos elementos también tenemos algunas barreras que hay que tratar de romper, ¿ya? En la comunicación. Y barreras como por ejemplo lo que nos pasó hace un rato, que les decía como ejemplo, que todos empezamos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Que al final nos entendimos o no nos entendimos, quizás sí, quizás no, algunos sí, algunos otros no. ¿Por qué? Porque todos hablamos al mismo tiempo, ¿ya? He hecho algo así a propósito, en buena ustedes también colaboraron, porque justamente es parte de las barreras que uno tiene que vencer. ¿Qué barreras existen en la comunicación? Físicas, semánticas, psicológicas y culturales. ¿Ya? Físicas tiene que ver con esto, cuando hay mucho ruido, cuando hay una distancia, ¿sí? Muy lejana, que no podemos escuchar bien, lo escuchamos muy bajito, ¿ya? El sonido como tal, o sea, elementos físicos que interfieran directamente en el canal, ¿ya? Ahí son elementos físicos que hay que tratar de romper como barreras de comunicación. Si yo tengo, por ejemplo, barreras semánticas, tiene que ver ya con algo más relacionado al lenguaje o a los códigos que estoy utilizando, ¿sí? Por ejemplo, las palabras malentendidas, ¿no? Ah, es que me malentendiste, o fue un malentendido, ¿sí? Entonces hay ciertas palabras que a veces uno dice o se expresa de cierta manera y la otra persona me entiende mal. Hay ciertas barreras que son semánticas porque uno no puede expresarse o no sabe expresarse bien. Barreras psicológicas. Ojo con este tipo de barreras, ¿ah? Ojo, mucho ojo y mucho cuidado. Porque estas tienen que ver más con uno y cómo uno se comunica hacia las demás personas por el simple hecho de que nuestra mente nos dice que tal persona nos va a entender de esta manera o no nos va a entender de tal o cual manera. Tiene que ver como, por ejemplo, prejuicios, estereotipos, el miedo o la ansiedad, que decía hace un ratito atrás, ¿ya? Que es la ansiedad. Es decir, este tipo de situaciones o estas barreras psicológicas están en uno, ¿ya? Y uno tiene que también saber vencerlas. Si yo me voy a dirigir a cierto tipo de público, yo no puedo hacer prejuicios, yo más bien prefiero investigar un poquito, ver qué público es el que me va a escuchar y entonces sé cómo referirme a ellos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, me voy a referir a alguien, no puedo hacer estereotipos de clase social o clase económica, o no puedo hacerme estereotipos de ninguna forma, porque entonces yo puedo estar pecando en que la forma en la que me voy a expresar ante ellos, yo digo, me van a entender mejor así, y resulta que no. ¿Ya? Entonces, preferible es hacer una pequeña investigación para saber cómo tengo que referirme hacia alguien, hacia un entorno, hacia una sociedad. Miedo o ansiedad tiene que ver con estos temores a la vergüenza, al temor a equivocarme, al temor a que me vayan a contradecir y no saber cómo responder. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer para esas cosas? Así rapidito les comento, prepararme. Todo esto es barreras psicológicas, uno las vence preparándose. Si yo me preparo, sé perfectamente a qué público me voy a referir, qué materia voy a dar, qué tópico voy a tocar y por ende puedo defender también mis argumentos. Que ojo, pueden estar equivocados o no, al final yo defiendo mis argumentos con mis ideas. Si alguien me demuestra lo contrario, de otra cosa. Si yo vengo acá y a ustedes empiezo a alzar la voz y a gritar y a gesticular, les digo que 2 más 2 es 5 y es mi forma de pensar y yo les aseguro que 2 más 2 es 5 y argumento que 2 más 2 es 5 por tal razón. O sea, puede que cualquiera de ustedes me pueda decir, no, 2 más 2 es 4 y de pronto alguien no sabe con qué 2 más 2 es 3. ¿No? Entonces, la idea es poder prepararse y defender sus argumentos. Obviamente estoy hablando de un ejemplo científico que tiene ya otra connotación, donde hay otras formas en las que se demostrará que uno u otro tiene la verdad. Pero en otros tópicos que son más teóricos, posiblemente no existe una verdad absoluta, ¿ya? Pero uno tiene que prepararse siempre. Ante la preparación, simplemente no hay ningún problema. Miren, esto les voy a comentar ya para terminar la clase.
en todo aspecto y contexto de la vida. Uno puede cometer errores o pueden pasar problemas o puede tener muchísimas equivocaciones en todo lo que haga, ¿sí? ¿Ya? Pero hay algo en lo que uno no se puede equivocar y es precisamente en la preparación. Las cosas pueden salir bien o mal por cualquier circunstancia, ¿ya? Pero uno, la preparación que uno tiene o cómo uno se prepara ante ciertas cosas, eso no tiene equivocación. Es lo único que nosotros podemos controlar y no se puede evitar, ¿ya? La preparación. Si uno se prepara bien, se preparó bien, punto. ¿Ya? Las cosas pueden salir bien o mal. Ustedes van a pedir una entrevista de trabajo. ¿Se prepararon para la entrevista de trabajo a conciencia? Perfecto. El trabajo puede ser suyo o no. Si es que hubo palancas, en fin, ya no depende de ustedes. Pero la preparación nadie les quita. ¿Sí? Entonces, prepararse para este tipo, para romper este tipo de barreras es algo muy importante. Y culturales tiene que ver con el contexto que hablábamos antes, o cómo yo me puedo referir, por ejemplo, a ciertas agremiaciones, por decir, o poner un ejemplo, o a ciertas, por ejemplo, minorías, o a ciertos públicos en donde, no sé, quizás la cultura dicta que tengo que hablar o referirme de alguna otra manera, ¿sí? Entonces, hay que también saber referirse a esos públicos que tal vez les invitan a dar una charla, ¿ya? Y la charla les llevan a dar, pero con personas, no sé, que entienden el español, pero son de Medio Oriente, por ponerles un ejemplo, ¿ya? Por X razón, ¿sí? Y ustedes llegan y se paran de frente al escenario y les saludan, y resulta que ha habido que, no sé, saludarles como los asiáticos, ¿no? Saluda siendo la venia. Entonces, el no hacer eso es una falta de respeto. Entonces, hay que prepararse culturalmente. Hay ciertas barreras que tenemos que romper también, ¿ok? Listo. Con eso creo que por hoy podemos ir cerrando. Ya no les canso más. Dicho. Espero que les haya gustado la primera clase, porque las demás son full teoría. No, mentira. Espero que les haya gustado porque sí, más o menos trato de hacer las clases así, en donde ustedes participan y podamos compartir algunos criterios, algunas ideas, y por ende la clase no se vuelva tan monótona. ¿Listo? Les espero mañana, a la misma hora en el mismo canal. ¿Hecho? Inge, Hasta mañana. Cuenten. ¿vas, vas a subir la diapositiva? Sí, toda la materia siempre va a estar subida. De hecho, ahorita ya subo la diapositiva y subo también la clase grabada a la plataforma. De hecho, todo va a estar siempre para que puedan seguirlo revisando, siempre el día. ¿Ok? Nada más, por mi parte, gracias, que descansen. Listo, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, chao, gracias.